Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Criptoverso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales en este de hoy jueves 19 de febrero del año 2026 por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en la 72ª entrega de nuestro programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por en los controles Carlos Fajardo, en la dirección de la estación Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, mi winmate, el economista Stanley Brito, nuestros contactos, y quien les habla, disculpa, falte yo, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo, nuestros contactos en X, @Radar Económico 2, @HQevedo46, @CryptoLandB, CryptoLand con Y, en Instagram igualmente, @CryptoLand.bzla, ahora en nuestro canal en inglés también, @CryptoLand.en, y la cuentica de Hablemos de Criptos y algo más. En TikTok Live, saludos a los conocidos amigos y seguidores de TikTok, @Chequevedo46, en streaming de la estación, www.radio la Alameda Radio Web, correcto. En cabina, al 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Y en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y pulsar la campanita de notificaciones. Bueno, como siempre, comenzamos por la introducción. Nosotros siempre pretendemos, porque además sabemos que esto es un programa que es un gusto muy específico. No todo el mundo, lamentablemente, se interesa por la economía. Y nosotros lo que buscamos acá precisamente es despertar el interés en esto, sobre todo en la educación financiera, en la temprana educación financiera, pero también a cualquier edad, porque digo que nunca es tarde, Stalin, para educarse de forma financiera, ya que la mayoría de los problemas que enfrenta la sociedad hoy en día tiene que ver con el aspecto financiero, y los otros problemas que se presentan en nuestra vida normalmente tienen un origen desde el punto de vista financiero. Eso ocurre a nivel de familias, a nivel de personas, de países, y a nivel mundial también ocurre de esta manera. Entonces nosotros formamos aquí, pretendemos ayudar a la formación de lo que denominamos los nuevos criptociudadanos. ¿Quiénes son los criptociudadanos? Aquellas personas que adoptan la criptoeconomía como su principal mecanismo de liberación de las ataduras del sistema tradicional. También creemos en todo lo que es la tecnología blockchain, criptomonedas, criptoactivos, aplicaciones derivadas, finanzas descentralizadas, etcétera. Nosotros acá desenmascaramos la trampa del dinero fiat, la trampa del dinero tradicional, donde una élite de privilegiados normalmente son los beneficiados y el resto del pueblo es el que sufre. Nosotros también aquí denunciamos la pretendida reconfiguración del sistema financiero mundial en medio de unas circunstancias geopolíticas bastante complejas. De hecho, la recta dura las rodillas hoy, que es nuestra primera sección del programa, viene dedicada a ese tema. Definitivamente las criptomonedas le echan al perder la fiesta a esas élites, Stalin, y por eso nosotros acá pregonamos también no solamente el estudio de la criptoeconomía y de la finanza descentralizada y de la formación financiera, sino también pregonamos y promovemos el estudio de la historia por la importancia que esto tiene, ya que la historia nos permite, ¿verdad?, desenmascarar gran cantidad de los problemas que estamos enfrentando actualmente. El que desconoce su historia, Stalin, lamentablemente está condenado a repetir los errores del pasado. Y como decimos acá, nosotros, el escudo del conocimiento de nuestro pasado nos blinda contra la tiranía del opresor. Y bueno, como ya dije, la primera parte de este programa se la íbamos a dedicar, en la sección de la recta dura a las rodillas, se la íbamos a dedicar a algo bien interesante. Algo que tiene que ver, nosotros llamamos acá la cortina imperial, así la quisimos denominar. ¿Y a qué me refiero, Stalin? Y ahorita, bueno, te doy el micrófono para que tú desarrolles ahí con tu sapiencia todo este tema, porque es bien importante. Y no se lo había dicho, ojo, o sea que Stalin lo que diga ahorita va a ser totalmente improvisado. Fíjese, nosotros nos dimos cuenta que a comienzo de este año, lamentablemente, nuestro país sufrió una agresión, infame agresión, triste, ¿ok?,
quedará marcada en la historia como un momento de la infamia, como lo dijo Roosevelt. Por cierto, en estos días vi en un canal de ellos la historia del presidente Franklin Delano Roosevelt, que con aquel famoso discurso de quedará marcado para la historia la infamia que cometió Japón contra nosotros el 7 de diciembre del año 41, ¿no? Que fue el momento que ellos entraron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero en efecto sabemos que ellos ya están en ese asunto, porque ahí hay una cuestión estratégica también desde el punto de vista de los intereses imperiales. Pero bueno, digamos que en el caso de Venezuela nosotros sí somos víctimas de la infamia más grande en la historia, tal vez jamás registrada. Y resulta, Stalin, que yo veo ya todos los elementos, todas las cartas sobre la mesa para que ahora, en los próximos días, es más, yo pronostico que puede ser este fin de semana, ¿ok? Van a ir por Irán. De hecho, no sé si saben, algunos, los que me escuchen, seguramente saben, o no lo saben, no sé, que el portaaviones Gerald Ford, de donde zarparon muchos aviones de los que nos atacaron vilmente acá, que cometieron el genocidio que cometieron en nuestro país el 3 de enero, ¿sabías que ese no está en el Caribe? Está pasando en este momento por el estrecho de Gibraltar. Va hacia el Mediterráneo Oriente. ¿Okay? Y el otro portaaviones, que no me acuerdo el nombre, la chatarra esa, ya lo tienen en el Mar Rojo, en el estrecho de Hormuz. ¿Okay? Los que conocen un poquito del mapa mundo y saben que estamos hablando, que están tratando de hacer una pinza a lo que es el país Irán, la República Islámica de Irán, una república hermana. Por cierto, saludo a mi amigo Hussein, amigo que tengo aquí iraní, bien, somos buenos amigos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, Stalin? ¿Por qué le llamamos a la sección La Recta Dura el día de hoy la cortina imperial? Porque realmente detrás de todo esto, Stalin, no hay ningún tema, bueno, como ya se sabe, pues como es público y notorio, el tema aquí, la excusa ridícula de que nuestro presidente era líder de un cartel y que traficaba drogas en base a nada, en base a puras tonterías. Y ahora van contra Irán en base a una excusa también de un programa de armas de destrucción masiva que no se sabe bien, que por cierto, ¿por qué no hacen eso contra Corea? Que Corea sí dijo, y ahorita Kim Jong-un lo acaba de decir ahorita, porque estaba viendo el RT, estaba diciendo, no solo tengo armas nucleares, ahora tengo una, que es, me disculpan la palabra, es más arrecha todavía, porque desaparece a todo el mundo, no queda rastro de nada. Así que si quieren, vengan por mí. Entonces pareciera que aquí el tema de la disuasión nuclear pareciera que es bien importante entonces, para que los países algún día, ¿verdad?, podamos ser libres, desde el punto de vista, por lo menos desde el punto de vista militar. Pero lo que disculpa Stalin, porque yo dije que era una cortina. ¿Por qué una cortina? Porque esto es lo más preocupante y lo que realmente es asqueroso, lo que voy a decir, ¿ok? Es que todo esto parece, Stalin, que es simplemente una cortina para tapar la suciedad que se está destapando, valga la redundancia, con todo el asunto del caso Epstein. Por cierto, ahorita en la mañana, cuando yo me estaba arreglando antes de venir para acá, estaban metiendo preso y ahora le dicen ex príncipe. Yo no sabía que eso es el ex príncipe Edward. Sí, el tipo tenía una cara, cuando lo meten preso, le están quitando los laptops, las celulares, primera vez en la historia de Inglaterra. Yo me estaba riendo por dentro, te voy a ser sincero, bien hecho, porque ese es un sucio. Yo no sé si la gente ha visto lo que hizo ese señor. Era como el best friend de este Einstein y otros best friend que él tiene. Entonces, si te das cuenta, y si nos vamos a la historia, como decimos en el programa, que el conocimiento de la historia, ¿qué pasó cuando Clinton, que muchos acá que no habían ni nacido, por lo menos la gente que está conectada, sé que ninguna de las dos había nacido cuando lo de Clinton y Mónica Lewinsky. Ellos son de la era TikTok. Exacto. Y desconocen, pues. Pero ¿qué pasó con la invasión a Yugoslavia? ¿Okay? De eso hubo películas, ¿verdad? Se descubrió que realmente, ellos invadieron, sí, bombardearon Yugoslavia, desintegraron ese país. Mucha gente ni siquiera sabe que hubo un país que se llamaba Yugoslavia. Ahora son Serbia, Croacia. Sí, se desintegró. Por cierto, mi hermana vive allá en Croacia. Y entonces, y todo resulta que era para tapar el escándalo, la cuestión que había con el asunto del sex scandal de Mónica Lewinsky. Entonces, volvemos a ver aquí la repetición de que escándalos de la política interna de los Estados Unidos tienen repercusiones en la geopolítica mundial.
¿Por qué eso tiene que estar pasando, Stanley? Y dime si yo me equivoco en esa percepción o tú consideras que eso... Sí, ahí hay un tema de moral. El tema de Mónica Lewinsky no es que el sexo oral sea malo, no, sino que es que la forma, hay un tema de moral, porque se supone que un presidente es una persona impecable en lo moral, precisamente es ejemplo de las normas, del cumplimiento de la norma y las buenas costumbres. Entonces el problema no fue con Mónica Lewinsky, no fue lo que hizo, sino cómo se hizo, y que se trataba de un tema de infidelidad que tal vez en la persona de un presidente, pues un acto de inmoralidad, porque el presidente es el primer ejemplo, es el primer paso, es la primera figura de un país. Oye, me toca hacer un breve comentario sobre la cortina que está indicando Humberto, porque, mira, pareciera que las armas de destrucción masiva, fíjate, yo estoy cansado ahora de decir que ya la Organización de Naciones Unidas, esas resoluciones son letra muerta, porque hay un señor que confiesa que tiene armas de destrucción masiva, pero ahí no pasa nada. Entonces van por Irán, que es un país petrolero, le van a hacer la guerra a Irán, pero no, en realidad la cortina ya no es tan cortina, porque todo el mundo sabe a qué van a Irán, porque realmente no hay prueba de que Irán tenga armas de destrucción masiva. Está condenado y está en lista gris, lista negra, como un país que produce armas de destrucción masiva, pero igual pasó con Irak y yo no vi las armas de destrucción masiva que fueron decomisadas. Pues si la hubo, yo no la vi, no me informé. Y Colin Powell se murió tranquilito, y él fue uno de los que fue a la ONU a decir, a mostrar una latica que supuestamente era armas químicas que había en Irak, y en función de eso fueron y le metieron a Irak e invadieron ese país, crearon ese genocidio. Tenía una reserva de petróleo ultraliviana, de la más grande del mundo, y en realidad, mira, y el imperio siempre hace eso, conceptualmente siempre tienen la misma retórica, ¿sabes? La retórica es, mira, este país representa un riesgo de naturaleza bélica, es un riesgo contra el mundo, y al final el resultado es que una vez invadido ese país, llegan las empresas petroleras a apropiarse del petróleo. Entonces, ahí creo que hay que quitarse la máscara y decir las cosas como son. Pues tenemos que denunciar, estos canales tienen sí, que servir para concientizar a la gente, porque así lo decimos al principio del programa. Nosotros queremos crear conciencia financiera, pero también conciencia social, porque, o sea, no puede ser que un país que se abroga no lo dicen abiertamente, pero se abroga el título de imperio, y anda haciendo y deshaciendo en el mundo sin tomar en cuenta el orden internacional, el derecho internacional, etc. Y eso causa problemas, pues, en los países, causa tragedias como lo que pasó aquí en Venezuela. Afortunadamente, hay que decirlo, lo que pasó en nuestro país, bueno, no pasó a mayores. Afortunadamente hoy nuestro país vive en paz, pero definitivamente tenemos una amenaza ahí latente. Bueno, en realidad, ojalá y no se repita, porque, no sé, se hablan de 100 muertos, yo no sé si son más, pero yo cuando alguien hace una crítica destructiva en cuanto a temas de naturaleza política, yo no soy político, no sé nada de política, yo siempre le digo qué pasara si fuera a tu hijo a quien mataron. Exacto. ¿Qué pasará si fuera tu papá o si fuera tu mamá? O sea, tú no estás llorando a esos muertos, ¿vale? Pero si te tocara a ti llorar los muertos, tal vez opinaras diferente, porque los muertos, venga de donde venga, siempre los muertos los ponen los más débiles. Entonces los pone el pueblo, los muertos los pone el pueblo. Entonces esos muertos no tienen doliente. Pues deberíamos nosotros, de manera mancomunada, manifestar nuestro dolor por los muertos, porque pudo haber sido mi hijo, pudo haber sido tu hijo Humberto, pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido mi mamá. Entonces los muertos, vengan de donde vengan, tienen que causar dolor. Entonces, hacer una acción de esta naturaleza implica una cantidad de muertos, y yo como hombre religioso debo decir que solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a los hombres. No puede existir ningún país en el mundo, ninguna élite en el mundo que se ocupe de quitarle la vida a los hombres por intereses de naturaleza personal. Y son intereses, mira, y es tan claro, tan elocuente,
todas las estrategias quedan desenmascaradas, donde tú te das cuenta donde realmente lo que se usaron son excusas para atacar países. Y entonces tú te vas un poquito más allá y ves la parte estratégica del enemigo, en este caso de Estados Unidos, que se configura en una especie de posición, trata de configurarse en una posición ventajosa desde el punto de vista de su visión imperial, en contra de la potencia que realmente él considera, que ellos consideran la potencia que les está haciendo, digamos, fuerza. Lo que hablamos el otro día de la trampa de Tucídides, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del concepto de la trampa de Tucídides, que aquí vemos un imperio decayente y un imperio, vamos a ponerlo entre comillas la palabra imperio, emergente, que es el imperio chino, llamémoslo así. Aunque yo te voy a ser sincero, no es por jalarle a los chinos ni nada, pero si tú ves la configuración de China, si es que lo quieren llamar imperio, yo lo llamaría una potencia, pero una potencia buena, porque ¿qué es lo que está procurando China? Crecer y que los países que la acompañen en ese proceso de crecimiento crezcan igual que ella. O sea, China no, mientras Estados Unidos bombardea, ataca, impone aranceles, las mal llamadas sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace China? Bueno, le da la oportunidad a esos países que tienen dificultades. En África, por ejemplo, las inversiones que han hecho en infraestructura han sido bestiales. Cuando todos los países de Europa solamente ven a África como una mina de oro, China ha ido a invertir en infraestructura, en tecnología, en telecomunicaciones, etcétera, igual que la misma Rusia, que tampoco es una gran potencia desde el punto de vista económico, pero sí una potencia militar. El mismo caso con Venezuela, con todos los países de Latinoamérica. China tiene un proyectazo para hacer un segundo canal, tipo canal de Panamá, un canal transoceánico en Nicaragua, ¿okay? El proyecto ese gigantesco para unir el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil y Perú, ¿okay? Un megapuerto que están haciendo en Perú. Entonces, China lo que está buscando es desarrollarse y obviamente que ese desarrollo los beneficie, no vamos a caernos a tonterías. Es más, Venezuela, las relaciones que tiene con China no es que nos regalan las cosas, o sea, ellos han hecho inversiones, seguramente han dado préstamos, pero eso se les paga, ¿ok? Y de eso se trata, la cooperación, no es regálame, ¿ves? Pero los Estados Unidos no, los Estados Unidos quieren llegar a imponer a trocha y mocha, a tiro limpio, ¿verdad? Y tiene que hacer las cosas como ellos dicen y punto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que realmente el problema no es ni Venezuela ni es Irán, Stanley. Ni tampoco el problema tampoco fue el problema Mónica Lewinsky. Es más, ni siquiera el problema es el caso aunque las asquerosidades que se están viendo en el caso de verdad que salpican a toda la élite mundial. Eso es, realmente no hay forma ni cómo describirlo. Las cosas que yo he visto, por lo menos ahí, es de terror. Entonces, pero lo que vemos allí es a nivel estratégico una lucha entre poderes de una potencia que viene en declive y una que está en ascenso. Y entonces, fíjate tú, Venezuela estaba constituida como un país soberano, ciertamente en los últimos 10, 15, 20 años, soberano, con una política soberana de buenas relaciones con China, por ejemplo, con Rusia, etcétera, con las potencias emergentes, y bueno, con un antagonismo con Estados Unidos, pero es por la forma como Estados Unidos trata a los países, porque te trata como vasallo, ¿okay? Que es una cuestión que desde el punto de vista de la doctrina bolivariana, la doctrina chavista, la doctrina revolucionaria, los patriotas no la aceptamos, ¿okay? Más que chavista, es una cuestión de patriotismo, porque no tiene que ser chavista uno para que le duele la patria. Claro. Entonces, y en Irán, bueno, porque resulta que Irán es el principal proveedor de petróleo de China, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo realmente? Estás yendo contra China. Lo mismo pasa en Ucrania con Rusia. Cuando ellos intervienen en el conflicto Ucrania y Rusia, no es porque les interese mucho Rusia, sino porque Rusia es uno de los principales aliados militares que tiene China. Entonces, todo como dice el dicho aquí, ¿no? Que tiene rabo de cochino, tiene oreja de cochino y tiene rabo de cochino, ¿qué más? Entonces, eso no puede ser un conejo. Eso no puede ser. Entonces, todo indica que Estados Unidos tiene una visión estratégica antagónica con China. Bueno, igual hizo cuando en la guerra no sé si tú recuerdas, de Afganistán. En Afganistán también, de Afganistán nació Saddam Hussein.
que era No, Saddam Hussein. perdón, Saddam Hussein no, chico, ¿cómo se llama? Bin Laden. Osama Bin Laden, perdón. Saddam Hussein era el presidente de Irak. Osama Bin Laden nace como... No, Osama Bin Laden era miembro de la familia real saudí. Lo que pasa es que él se fue para Afganistán se radicó ahí. a hacer trabajo de inteligencia para la CIA. Para la CIA. Ajá, y los Estados Unidos apoyó a Afganistán en esa guerra. El monstruo, entonces. Sí, exactamente. Y después cuando no le interesó ya Osama Bin Laden, bueno, ya ustedes conocen la historia. Está claro, capaz que ese 11 de septiembre, a lo mejor él lo que hizo fue hacer el mandado que le mandaron a hacer. Sí, hizo el mandado, ya no nos interesó, entonces ahora te acabamos a ti. Entonces hay gente que piensa, mire, hay un tema aquí que hay que tratarlo con la delicadeza del caso. La presidenta encargada de Delcy Rodríguez está haciendo su gran esfuerzo y creo que lo está haciendo bien, a mi manera de entender las cosas. Creo que lo está haciendo bien, está haciendo su gran esfuerzo, pero, ojo, yo siempre aclaro desde este espacio que el pueblo norteamericano es un pueblo amigo, un pueblo hermano, pero hay un sistema político que nos agredió, pues, agredió al país, y eso está ahí latente, pues, eso es un tema que está ahí latente. Entonces no sabemos cuál es el final de eso, o no sabemos hasta dónde van a llegar. Entonces tenemos que tener presente eso. Vamos a ir un corto ahorita, porque ya el tiempo de la sección de la rectadura está llegando a su fin, y al regreso del programa nosotros vamos a comenzar a hablar del tema central del programa. Pero queda claro, digo yo siento que queda claro que en esta sección nosotros lo que buscamos es desenmascarar lo que está por detrás, para que a partir de ahí se cree una matriz, una discusión, y a ver si alguien alerta al resto de las autoridades del mundo para que se haga algo para tratar de evitar esta locura. Porque es que no podemos llegar, porque si no vamos a dilucidar nuestras diferencias a tiro, va a terminar esto mal para la humanidad, no solamente para Venezuela, sino para la humanidad. Pero entonces, bueno, ahora vamos a un corte, al primer corte del programa, y ya regresamos con más. Bueno, ya en la segunda parte vamos a entrar directo con lo que sería el tema central del programa del día de hoy. Hoy lo quisimos denominar, y le damos el mérito a nuestro amigo Stanley, este es un tema que a mí me encanta, me gusta bastante, tiene que ver con los cimientos de la economía. Es algo que nosotros venimos estudiando desde hace algún tiempo, y vamos a entender ahora la importancia de este elemento, de lo que hablamos acá, de los cimientos de la economía, para posteriormente alcanzar un grado de independencia, tanto económica como en todos los aspectos de la vida de un país, de la vida nacional. Pero antes de entrar en ese aspecto tan importante, vamos a colocar acá un pequeño videito de 2 minutos. Para los amigos de TikTok lo vamos a ver por acá, y a la gente de la radio, bueno, solamente tendrán el audio, pero el audio es suficientemente explícito para entenderse. Y a partir de allí vamos entonces a desarrollar el tema. Stalin, ¿te parece? Bitcoin tiene 21 millones de monedas, pero ¿por qué exactamente ese número? No son 20 millones, ni 50, ni 100 millones. La respuesta está escondida en el código. Es una historia de matemáticas, de historia y de los límites humanos. Cuando nació Bitcoin, cada bloque creaba 50 nuevas monedas. Después, como un reloj, la recompensa se redujo a la mitad. De 50 pasó a 25, luego a 12,5 y después a 6,25. Cada 4 años el flujo se ralentiza. Este halving se repite una y otra vez, generando un patrón geométrico que se aproxima poco a poco a los 21 millones de monedas. Ese ritmo continuará durante más de un siglo. Alrededor del año 2140 se descubrirá el último SAT. Después de eso nunca más se crearán nuevas monedas. La oferta quedará limitada para siempre y la escasez estará garantizada. Es matemáticas grabadas en código, creando una escasez predecible. Compáralo con el dinero fiat, donde las imprentas nunca se detienen, donde políticos y banqueros pueden crear billones con una sola tecla. Bitcoin es distinto.
Como las estaciones del año, su calendario es transparente, predecible e intocable. Y detrás del código hay una filosofía. Las civilizaciones prosperan cuando las personas respetan los límites. Una oferta fija no es solo matemáticas. La escasez enseña paciencia. Premia a quienes piensan en el largo plazo. Obliga a la responsabilidad. Aunque el número es pequeño, hay suficientes monedas para que cada persona en la Tierra tenga una fracción del presente para que el futuro tenga una oportunidad de florecer, y aún así sea lo bastante escaso para mantener valor. Es un dinero que no pertenece a ninguna nación, a ninguna corporación, a ningún gobernante. Un dinero para todos, asegurado por todos nosotros. Este límite finito es más que una regla de código. Es un monumento a la justicia y al tiempo mismo. Una promesa de que el dinero puede volver a ser confiable, no por gobiernos ni por bancos, sino por las matemáticas y el consenso abierto. Entonces, ¿por qué 21? Bueno, fíjate tú, gracias por el apoyo ahí, Elia. Te diste cuenta, hay palabras claves en ese video, en ese corto, ¿no? Habla de la responsabilidad. Las sociedades prosperan cuando hay responsabilidad y se respetan los límites. ¿Ve? Entonces, estamos hablando del Bitcoin, de un sistema monetario nuevo, relativamente nuevo, ya no es tan nuevo, del año 2009, pero digamos que a partir de los últimos 10 años, realmente es cuando ha sido relevante, realmente, el Bitcoin. A pesar de que ahorita, por cierto, en estos momentos, desde el punto de vista de su valoración con respecto al dólar, que a mí no me interesa mucho, por cierto, pero hay mucha gente que lo toma en cuenta, viene con un retroceso en su precio y tal, pero ya nosotros estamos acostumbrados a eso también, porque sabemos que están los ciclos especulativos, los ciclos normales correctivos, etc. Pero entonces, el tema central, los cimientos de la economía, viene de la mano de este video, porque en este video nosotros observamos que se habla del Bitcoin como un sistema monetario robusto, sólido, y cómo nosotros podemos eso relacionar entonces, Stalin, con el tema que nosotros queríamos hablar el día de hoy, que era el de los cimientos de la economía, y en particular, bueno, tú ibas a decir algo sobre la pirámide económica. Bueno, realmente la autoría de la pirámide económica es de Humberto Quevedo. Yo solo argumenté el tema de los cimientos en función a la pirámide económica, porque la pirámide económica tiene como base, como cimiento, el sistema monetario. Y el sistema monetario, para explicarlo en palabras más sencillas, sin caer en argumentos de naturaleza técnica para que el pueblo lo entienda, es que el sistema monetario tiene 3 funciones fundamentales. Y la primera función es el medio de cambio, o sea, el poder de intercambio de una moneda por mercancía. Desde el punto de vista técnico, la moneda es una mercancía que tú cambias por otra mercancía, pero para hablarlo en palabras claras, porque hasta el dinero tiene su precio, se llama tasa de interés. Entonces, para hablarlo más coloquialmente, es colocar el poder de intercambio en la moneda en la cual yo pueda con mi dinero adquirir las mercancías que yo quiera o los bienes y servicios que yo quiera. Entonces, el medio de cambio te permite que tú, siendo un panadero, puedas comprar zapatos, aunque al zapatero no quiera panes. Pero ese es el poder de intercambio de una moneda. Como unidad de cuenta, que es la segunda función fundamental, no permite ponerle precio a las cosas. Es la regla con que tú mides la economía. De hecho, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce en una nación, tiene 2 formas para ser calculado. Uno, a precios corrientes, y el otra es a costos de los factores de la producción. La unidad de cuenta, en su función como dinero, como sistema monetario, nos va a permitir a nosotros valorar las cosas, ponerle precio a las cosas, costear las cosas. Y la tercera función elemental es el depósito de valor. En las economías inflacionarias, este depósito de valor se complica un poco, por eso insistimos en la tecnología blockchain, porque yo puedo hoy depositar mis
ahorro y gastarlo dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años. Es decir, tú estás depositando un valor. Es por eso que por ahora, la recomendación por ahora es ahorrar en moneda dura, porque saben que la moneda nuestra aún está siendo atacada y día a día se devalúa. Entonces, el valor de la moneda en el futuro se devalúa. Pero el sistema monetario, fíjese cómo nos vulneran el sistema monetario, por eso es la pirámide de la economía, puesto que te vulnera la moneda y hay un aumento sostenido de los precios. ¿Por qué? Porque te devalúan la moneda todos los días. Entonces, cada día las cosas te cuestan más bolívares. Entonces, en el depósito de valor es que tú puedas mantener el valor en el tiempo. Es decir, que tú puedas ahorrar hoy para que tú puedas gastar dentro de 3, 4, 5 años. Esa es una función del sistema monetario en la cual tu moneda pueda convertirse en depósito de valor, que yo hoy pueda colocar 1.000 bolívares y en 3 años esos son 1.000 bolívares, no que sean 200, ni 300, ni 100, ni 50, ni 20. Entonces, es por eso que en la pirámide económica, la base fundamental, los cimientos están establecidos por el sistema monetario. Es correcto. Y entonces, como sistema monetario, entiendo yo que estás de acuerdo conmigo, que las criptos se pueden identificar como un sistema monetario, porque no podemos negar el hecho de que las criptos, algunas de ellas, no todas por supuesto, ¿okay?, pero las más importantes, cumplen esas 3 funciones que tú dices, que son básicamente la definición de lo que es dinero, ¿correcto? Claro. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un sistema monetario tradicional, conocido, al que aquí llamamos sistema fiat, es bueno siempre recordar estos conceptos, porque ya tú sabes, hay gente que entra, que sale, que no estuvo cuando hablamos de esto aquella vez. Entonces, fiat es el sistema monetario tradicional que nosotros conocemos. El bolívar, el dólar, el euro, todo eso son sistemas monetarios fiat. La gente puede decir, pero es que el bolívar no es igual al dólar. No es igual, pero la estructura es la misma. Entonces, y las bases, el principio es similar. Las criptos son diferentes y por eso se habla que son otro tipo de sistema monetario. Entonces, el sistema monetario fiat que nosotros conocemos, el sistema fiat viene del latín, que significa algo así como que dinero por decreto. Básicamente esa es la traducción, que es el dinero por decreto, es decir, un estado decreta, mira, este es mi dinero. Pero por detrás no necesariamente hay ningún sustento. ¿Ok? Bueno, en el caso del Bitcoin tú me puedes argumentar, bueno, es que el Bitcoin tampoco tiene un sustento, un colateral que lo soporte. Sí, pero es que realmente, y lo que nosotros hemos estudiado, Stanley, es que los sistemas monetarios, ¿verdad?, pueden o no tener un sustento, pero realmente lo que le da valor, lo que lo soporta, es la confianza en el mismo. La confianza. Entonces, es igual como el cuento del banquero que le preguntaron, mira, al dueño de un banco ahí le preguntaron, mira, ¿cuál es tu principal activo? Y entonces la gente pensaba, bueno, seguro me va a decir que es el edificio, que son los muebles, que son No, resulta que el banquero le dijo, no, mi principal activo es la confianza de mis clientes. Porque el día que mis clientes no confíen en mí, yo pierdo el negocio del banco, porque realmente el negocio del banco es la intermediación. Entonces, en un sistema monetario, como las cripto o como cualquiera, aunque tengas un colateral, bueno, un planeta lleno de oro, ¿verdad?, si la gente al final no confía, por algo colapsa el sistema. Pero es que, ¿cuál es el sustento del dólar? El dólar no está acuñado en nada. No, lo que exacto. tiene es confianza. Lo que tienen es confianza. Bueno, tenía. Yo dije. Bueno, tenía porque estuvo. Exacto. Por un tiempo. Y como yo siempre dije aquí al principio, hace muchos episodios, lo decíamos acá, Stanley, como todo país imperial requiere, bueno, y eso lo vemos en la historia, lo vimos, pasó con el Imperio Romano, con el denario. ¿Okay? El denario, ustedes saben, los amigos que no saben de esta historia, el denario era la moneda del Imperio Romano, sí, que al principio era de plata, tenía una cantidad de plata de X. Cuando el Imperio Romano, que duró aproximadamente, bueno, el Imperio Romano occidental, porque después ellos se dividieron y el oriental sí duró 1000 y pico de años, pero el Imperio Romano occidental, que es el principal, donde conocemos Roma, etcétera, Julio César y todos esos emperadores famosos, Calígula, que duró bien poco, lo que sea, ellos tenían una moneda en la época de Jesucristo. El emperador, cuando Jesucristo era, no recuerdo el nombre del emperador, pero
que se lavó las manos, pues. Ese era Poncio Pilato, era como decía el gobernador en Palestina. El gobernador de Palestina. Pero el emperador, creo, no me acuerdo el nombre, pues si quieren ahorita investígalo por ahí, el emperador en la época de Jesucristo. Porque después que murió Jesucristo, ahí mismo fue Nerón el que quemó Roma. Coño, quemó Roma y mató a la madre, le abrió el vientre de la madre. Entonces, bueno, al principio el denario era de plata, pero cuando el Imperio Romano ya termina, digamos, evoluciona realmente, porque el Imperio Romano lo que hizo fue evolucionar en todas estas ciudades, estados-nación que se conformaron en Europa, y el Vaticano es César Augusto. Ok, que es un sucesor de Julio César, ¿no? Y luego vino durante su nacimiento y Tiberio durante su ministerio público y humano. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Del denario. Al final era prácticamente latón, no tenía nada de plata, porque esa fue la forma que los romanos, claro, no había tecnología, no había, o sea, y es lo que necesitaban, bueno, como no tenían más plata para acuñar más monedas, porque tenían que expandir el imperio, porque tenían que mantener las fronteras, porque ellos le llamaban bárbaros a las tribus a los galos, que venían siendo los franceses, los ibéricos, que viene siendo España, a ellos le llamaban a los nórdicos, a los germanos, ellos, de hecho, fíjate que ellos por la frontera norte nunca pudieron asentarse propiamente después del río Rin, lo que es Alemania, porque ahí había una barrera muy fuerte, porque esos pueblos que ellos llamaban bárbaros no eran tan bárbaros, porque lograron frenar el avance del Imperio Romano. Entonces ellos se expandieron más hacia el Mediterráneo. Entonces toda esa expansión, toda esa guerra costaba plata, y cuando llegó un momento que el imperio no podía producir tanta plata, ¿qué es lo que hicieron ellos con su moneda? Bueno, empezaron a quitarle la plata a la aleación que formaban la monedita, el denario. Tanto es así que en los estudios arqueológicos han determinado que en la medida que pasaban los siglos, el denario cada vez tenía menos plata, hasta que llegó un momento que no tenía cero plata, era puro latón. Entonces, claro, eso era una forma de devaluar la moneda, una forma prehistórica, llamémoslo así, de devaluar la moneda. ¿Cómo se devalúa la moneda hoy en día? Y vamos a hablar del tema del imperio, que eso ocurre porque te estás sobreexpandiendo, lo que escribimos en estos días, ¿te acuerdas tal? Sí. Entonces, ¿cómo se devalúa ahorita? Bueno, no, nada, simplemente imprimo billetes porque es papel. Y ni siquiera a veces imprimo, porque a veces lo creo electrónicamente, porque la mayoría del dinero no existe de forma impresa, existe de forma digital, ¿cierto? Sí, y no estamos hablando de cripto, dinero fiat de forma digital. Es correcto, así es. Entonces, bueno, continúa, Stanley, por favor, con la cuestión de los cimientos. Bueno, el tema del sistema monetario como cimiento de la economía, el sistema monetario como la base de la pirámide económica creada por Humberto Quevedo, es que si el sistema monetario colapsa la economía. De tal manera que el tema de la devaluación ahora implica una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque se hizo la emisión de dinero, ya la impresión es poca, pero la emisión de dinero electrónico que va destinado al gasto, y los bienes y servicios siguen siendo los mismos. Esa capacidad de compra que se inserta dentro de la economía es una capacidad ficticia, porque el dinero va destinado al gasto más no a la inversión, no se generan nuevos bienes y servicios, y eso convierte el sistema en un sistema inflacionario, porque viene el aumento sostenido de los precios y por consiguiente disminuye el poder adquisitivo de la moneda, y esa disminución en el poder adquisitivo de la moneda se convierte en un espiral inflacionario. Es por ello que allí colapsa la economía. Entonces te crean un caos. ¿Por qué? Porque te dejaste maniobrar el sistema monetario. Nosotros estamos anclados al dólar en nuestro sistema monetario. De hecho, todo el referencial de precios está referenciado en dólares. Por consiguiente, todos los días los bolívares valen menos porque tenemos una economía inflacionaria. Esto podemos rebatirlo, esto podemos reversarlo a través de la tecnología blockchain. Nosotros podemos interactuar con el sistema fiat. Algunos dicen sistema fiduciario porque todo el dinero que tú tienes en el banco, tú eres fiduciario del banco porque el banco tiene una deuda contigo. Es decir, cuando yo deposito mi dinero en el banco me lo debe, tiene un pasivo conmigo. Es más, tiene que pagarme por eso, porque el dinero, al igual que cualquier mercancía, tiene un precio, y a ese precio se le llama la tasa de interés.
nosotros podemos interactuar con el dinero fiat para proteger el sistema monetario y crear un sistema monetario alternativo que ya se creó en su momento pero tiene que cumplir con las 3 funciones elementales que hablamos en el segmento anterior. ¿Cuáles son? Por eso siempre insistimos de que había que dársele más usabilidad al petro. ¿Por qué? Porque tiene que tener medio de cambio, tiene que coexistir como unidad de cuenta y tiene que representar un depósito de valor. Es decir, que yo mis criptos que tengo almacenadas como ahorro, yo pueda en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, llevarla a la adquisición de mercancía porque yo hice un depósito de valor. Entonces tiene que tener... el valor tiene que ver con la confianza. Es correcto. El valor se lo da absolutamente la confianza. ¿Y de dónde viene la confianza? Cuando el emisor le garantiza al acreedor, llamémoslo así, Sí, ¿no? ¿okay?, que puede hacer su recompra en cualquier momento. O la reventa, llamémoslo así. O venta, reventa o compra, recompra, pero tiene que interactuar en el circuito económico de la economía. Eso fue lo que falló del petro. Por cierto, y aquí Falló por la usabilidad, a pesar de que por la existido recompra, y la recompra no había forma de recompra. Vamos a explicarle en cristiano coloquial a la gente. La gente, no sé si se acuerdan que había unos viejitos que le decían, vayan y compren la taquilla al petro. Y la gente iba a comprar su petrico. Yo me acuerdo ahí en la Urdaneta. Había una taquilla electrónica. Sí, incluso. pero esos mismos viejitos después iban a vender el petro y no se los compraban a él de regreso. No. Ahí falló el petro. Bueno, Ahí es fue que que fue. precisamente falló el medio de intercambio y el petro como unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque como Y unidad de cuenta... el valor también, porque si tú no Claro. me lo recompras, Ah, entonces pierde la y confianza. el depósito de valor, Claro. entonces yo te estoy comprando un petro que yo los tengo en una billetera, pero en 6 meses, en 1 año, eso yo lo tomé como un ahorro y que yo vaya ahora a salir con mis petros, comprarme mis petros, entonces no puedo ir, como tú dices, a la reventa o a la recompra, porque no circula dentro del circuito económico, porque no está establecido como unidad de cuenta, pues entonces vino el fracaso. Ahí se estableció el fracaso. Entonces hay tres reglas fundamentales que debemos desarrollar a través del sistema blockchain en un paquete de criptomonedas, que pudiera estar incluido ahí alguna stablecoin, como dice el amigo Humberto. Yo digo stablecoin porque así como que se entiende más o el pueblo lo entiende más, pero tiene que tener medio de intercambio con la cual yo pueda pagar con esta criptomoneda en cualquier lugar y yo pueda facilitar el intercambio comercial en la adquisición de cualquier mercancía. Tiene que intervenir en la economía como unidad de cuenta en la cual los petros que yo pagué por tal mercancía esté dentro de la estructura de costo de esa mercancía y como depósito de valor, el cual yo lo pueda gastar en 2 años, 3 años, 5 años. No es que hoy va a existir y ya mañana no existe y entonces yo perdí mi dinero. No puede ser. Tiene que tener depósito de valor. Vale. Bueno, en la siguiente parte del programa vamos a continuar con esto, con algunos componentes importantes que tienen que ver con todo el tema de los cimientos de la economía, y seguramente esto será bastante interesante para nuestros escuchas. Bueno, en esta tercera parte vamos a continuar con el tema del día, que son los cimientos de la economía. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. Entonces, Stalin, estábamos hablando de eso, pues, de que la importancia de los cimientos de la economía, y lo ubicamos en el sistema monetario. Pero tú ibas a hablar algo sobre algo que me comentaste sobre el flujo circular y el crédito, porque eso es importante para que el sistema monetario sea saludable, llamémoslo así. Déjame explicar un poquito el tema de los cimientos. Cuando tú construyes un edificio, lo más importante para que perdure en el tiempo ese edificio, hay edificios que tienen 60, 70, 100 años, pero ¿por qué? Porque tienes unos buenos cimientos establecidos. Los cimientos son las bases que soportan ese edificio. Entonces, cuando acá decimos que el sistema monetario son los cimientos de la economía, son las bases fundamentales que soportan el sistema económico de un país. Entonces, para construir unos cimientos es necesario que unos arquitectos hagan un diseño, hagan un plano que va a ser una métrica de lo que necesita para soportar el peso y que ese peso sea perdurable en el tiempo, porque se sabe que la tierra se mueve. Claro. Entonces,
que no se vaya a fracturar las columnas, que no vayan a tener fallas en el movimiento, que ese edificio vaya a perdurar en el tiempo porque tiene unas bases sólidas, unos cimientos sólidos. De la misma manera funciona el sistema monetario. Y los bancos centrales son los arquitectos del sistema monetario, pues ellos son los que deciden cuánto dinero debe haber en la economía y a qué costo. La tasa de interés. Es por eso que tú ves que el Banco Central de Venezuela publica una tasa de interés, que es la tasa de interés que rige el precio del dinero en la economía. Y ahora se habla de una tasa pasiva y una tasa activa. La tasa de interés la publican todos los bancos centrales, porque de hecho la FED, que es el Banco Central... No la publica, claro. La publica y claro. es un indicador fortísimo en todo el tema de la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos. Ajá. Ellos publican la tasa de interés. Ahora hablamos de una tasa de interés activa y pasiva, y la tasa... Para hablarlo de alguna manera, para los bancos, la tasa de interés activa es la que ellos cobran y la tasa de interés pasiva es la que le pagan a los ahorristas. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, eso no tiene traducción, se llama spread. No tiene traducción. Esa es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, y eso es lo que consolida el ingreso de un banco. Es su principal función. Es su principal función. Ahora, esta emisión de dinero va a los bancos comerciales, quienes se encargan de distribuir y canalizar el ahorro y la inversión a través del consumo. ¿Cómo se traduce eso? Yo, que soy un trabajador, yo recibo 1.000 bolívares mensuales, mis gastos son 800 y los otros 200 quedan en banco para el ahorro, ¿correcto? Y los 800 yo lo llevo al consumo. Esos 200 que yo destiné al ahorro, los bancos lo destinan a inversión, financian proyectos. En su estado natural debería ser así, ¿correcto? Mucha gente piensa que el banco tiene el dinero que tú ahorraste allí. No, tú ves en tu cuenta un espejo de lo que te dice un saldo electrónico, pero en realidad ese dinero se está moviendo hacia otro esquema. De hecho, la banca comercial crea dinero más que el Banco Central. La suma de todos los bancos comerciales. Es una especie de generación de dinero, porque tú no tienes los 200 bolívares allí, no los tienes porque el banco lo llevó a la inversión en su estado natural. Ojo, ahorita tenemos un tema de encaje legal porque el Estado tuvo que controlar el circulante en poder del público porque se estaba yendo a la adquisición de divisas, estaba golpeando al mercado cambiario, entonces se deslindó de su naturaleza y el Estado tuvo que intervenir creando un encaje legal que hiciera imposible el otorgamiento de crédito porque se estaba destinando para una situación antinatura. Pero la consecuencia que trajo fue grave. Muy grave. Toda la producción. Muy grave, muy grave. Entonces, una vez establecida esta función, que es la distribución del dinero, esa distribución de dinero, los bancos que existen dentro de la nación deben respetar el contenido que establece el Banco Central, que es quien hace los cálculos para generar una tasa de interés. Pues, pero lo fundamental de ese cimiento es la confianza. Es la confianza. Porque nosotros confiamos de que ese dinero el Estado lo va a recibir en todas sus funciones de Estado. Es decir, yo insistía siempre que se pudieran pagar los impuestos, y eso estaba connotado de esa manera con el petro, que tú pudieras pagar el impuesto sobre la renta, pudieras pagar IVA, incluso estaba preestablecido. Hicieron unas pruebas pilotos en Sarén para pagos de registro. Yo recuerdo que se intentaron hacer cosas en el INTT para pagos de aranceles allí y todo. Aranceles, bienes, servicios y todos los segmentos tributarios. ¿A qué se refiere estos segmentos tributarios? De que yo pueda pagar IVA, impuesto sobre la renta, pueda pagar impuesto al turismo, pueda pagar los impuestos de cualquier naturaleza. Incluso yo como empresa pudiera pagar los parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? INSE, Seguro Social, Fondo de Ahorro Habitacional. Entonces, que yo pudiera llevarlo para cancelar los gastos fiscales, gastos parafiscales, y que yo pudiera intercambiarlos por cualquier mercancía, y eso tiene que ser
tiene que ver con la confianza. En la confianza elementalmente con el Estado. El Estado con sus ciudadanos. Porque ya una primera vez que tú limites la acción de un ciudadano cuando llegue con su petro para que tú le devuelvas su fiat y tú no acometes esa acción, que es una acción de tipo legal, pues pierdes la confianza en la criptomoneda. Y fíjate que qué bueno que traes a colación el tema de la confianza y del Estado con sus connacionales, ¿no? Fíjate tú, en el videito que le pusimos motivacional, así lo llamamos, inspiracional, el de Bitcoin, ¿qué habla? En el video de Bitcoin, el videito, sí. El videito de Bitcoin, ¿qué te dice? O sea, este es otro tipo de dinero. Sí, este es un dinero en donde la confianza se da por las matemáticas. Correctamente. Y le quitas al ser humano, cosa que, ojo, hay que tener cuidado con esto porque hay ciertos, digámoslo así, amigos en el espectro político, digamos, de izquierda, que pueden ser aliados en algunos aspectos o con visiones compartidas en muchos aspectos de política. En la parte económica puede ser que difiramos un poco, sí. Porque ellos dicen, no, pero entonces le estás quitando el poder al Estado para poder manejar la política monetaria. Pero fíjate una cosa, eso no tiene nada que ver con conceptos de naturaleza política. Eso tiene que ver más con ignorancia en los momentos que estamos viviendo en la modernidad. Más revolucionario y más democrático que el Bitcoin no lo creo. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque ahí no puede haber, con un sistema como el Bitcoin, donde la matemática es la que determina las reglas del sistema y el consenso de las mayorías. ¿Qué más democracia que eso, hermano? Pero te tengo que decir que el profesor Paiva, que me dio clase a mí, imagínate, en los años que él me dio clase a mí, yo tengo más de 30 años grabados, y el profesor Paiva tiene 83 años, y el profesor Paiva dice, Stalin, los economistas de mi época no entienden a qué se refiere la tecnología blockchain. No entienden la tecnología blockchain y no entiende que es un dinero más eficiente que el dinero fiat. Pero es que él tuvo su periodo de adaptación y de comprensión. Entonces, estos economistas que no comprenden lo que es la tecnología blockchain, entonces están encerrados en un tema de ignorancia de los nuevos tiempos. Yo le llamo los dinosaurios de la política. Dinosaurios de la economía. De la economía, pero no de la política, de la economía. No, pero continúa, Stalin, disculpa, que ese tema es tuyo. Bueno, entonces no te quiero quitar, no tiene nada que ver con izquierda y con derecha. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con que tú ignoras el proceso. Claro. Y entonces tú atacas el proceso. Es que mira, yo escuché un economista de esto, los que yo le llamo los dinosaurios, pero con todo cariño, ¿verdad? Y con todo el respeto y el perdón de los dinosaurios, que decía, no, mira, es que vamos a arreglar, no sé si me van a identificar cuando diga esto, pero lamentablemente yo no soy escaparate de nada. Vamos a arreglar la economía y cuando se arregla la economía se va a arreglar todo el problema con el sistema monetario. En la pirámide que tú dices que es mía, que no es mía nada, eso es paga de Stalin, yo lo que hice fue una interpretación de cosas que ya yo venía estudiando y que están en la literatura y que ellos los economistas, porque yo soy un economista pero reencauchado, porque yo realmente en mi profesión, les aclaro, yo soy ingeniero electrónico. Que yo hice unos estudios en economía de posgrado, sí, yo hice unas maestrías ahí, ¿verdad? Y después, bueno, me puse a estudiar el tema cripto por necesidad, porque el mismo sistema monetario y financiero, el colapso de nuestro sistema monetario, nuestro sistema financiero, me produjo a mí unas dificultades financieras que, por cierto, todavía hoy sufro con las consecuencias, y me llevó a estudiar el tema cripto, buscando alternativas en los sistemas financieros descentralizados. Entonces, yo escuchaba al amigo que decía así, no, que bueno, vamos a arreglar la economía, y entonces se arregla todo lo demás. Pero en mi pirámide, entre comillas, ¿verdad?, el sistema monetario está abajo. Entonces, ¿cómo así que yo voy a arreglar la punta para que se arregle la base? Yo no lo entiendo así. Es como que me disculpen los señores. Es como en un edificio, entonces tú vas a agarrar y vas a fortalecer el penthouse. A menos que la pirámide esté mal diseñada, Stalin, porque puede ser que me equivoqué. Puede ser. No creo, porque en un edificio, por eso hablamos de los cimientos. En un edificio tú no vas a fortalecer el penthouse para que no se caiga el edificio, ¿no? Tú fortaleces los cimientos. Claro. Y si hay una falla geológica que creó algún daño en ese edificio, lo primero que se hace es fortalecer los cimientos para que no se derrumbe. Entonces, y es lo mismo que dice el videíto, hermano. El videíto lo dijo, mira, si tú tienes un sistema monetario rígido en ese sentido,
tú obligas a la responsabilidad y obligas a una cosa que yo, por cierto, eso también se lo escuché mucho a un economista, que no es que él, digamos, es un paradigma, porque también tiene sus cositas, ¿no? Pero es un economista que yo sigo y que lo conocí inclusive un poco, ¿okay? Que se llamaba Max Kaiser, que él decía que hay otro efecto con este sistema fiat, que es el exceso de financiarización de la economía. Como el sistema es así, tiene esa perversión, que se crea dinero de la nada, se crean los vicios y las tentaciones de hacer negocio con el sistema. O sea, el negocio no es la productividad, sino la financiarización. Es decir, yo te presto, o sea, el negocio es el agiotismo. El negocio no es agarrar la plata e invertir para producir, para construir, para sembrar, para hacer hoteles, para hacer caminos. No, sino es yo agarro la plata, la muevo, empiezo a darle vuelta, bicicleta, la vuelta, lo que como la presidenta dijo, mira, la bicicleta financiera, que moca con la bicicleta. Claro, estimada presidenta, hay bicicletas porque el sistema lo permite. Lo permite. ¿Entiendes? Sí. Entonces, vamos a hacer un sistema, no digamos que mira, vamos a eliminar el sistema FIA y que vamos mañana a cambiar la constitución. No, pero hay que hacer un sistema más robusto. Exacto, y tú puedes complementarizarlo. Digo yo, no sé. Sí, claro. Tenemos que hacer un sistema más robusto. Yo siempre insisto con la tecnología blockchain, porque si usted busca todo el paquete de criptomonedas que está en la CoinMarketCap, eso es una especie de certificación y tú puedes ver un historial del comportamiento financiero de esa criptomoneda y como lo venimos hablando desde ahora, que parte de los componentes del dinero es el tema que sirva como depósito de valor. Si tú tienes las competencias para analizar el comportamiento histórico de una criptomoneda, pues tú puedes realizar tus inversiones allí y la tienes como depósito de valor. Porque mañana o pasado mañana tú puedes comercializar esa criptomoneda y con una rentabilidad, si se quiere, especulativa. Pero el tema no es ese el que estamos tratando aquí. El tema es de que nosotros tenemos que fortalecer los cimientos de la economía. Y los cimientos de la economía está basado en el sistema monetario. Las veces que la economía nuestra ha colapsado ha sido porque nos han atacado el sistema monetario. Y el año 1983, cuando se produjo la devaluación del bolívar, desde allí empezaron a atacarnos el sistema monetario y viene. ¿Cómo es ese ataque? ¿Cómo se configura ese ataque? Mira, eso tiene varias formas. Eso es como una guerra que no tiene misiles, pero sí tiene especulaciones, tiene condena, porque cuando a ti te bloquean, te establecen una especie de condena, no te permiten comercializar tus bienes y servicios. Cuando te desconectan del sistema. Claro, y lo último que te puede pasar es que te desconectan del sistema monetario, en la cual tú no puedes abrir cuentas en el mundo entero, con la cual tú no puedes recibir dinero por el intercambio comercial, y entonces ya lo que te queda te aíslan. Entonces, en medio de esa isla, tú buscas un referencial. Entonces, en medio de ese referencial cada día es más costoso para ti. Claro. Entonces, tú empiezas a vulnerar tu moneda y a devaluar tu moneda mediante los referenciales, porque tampoco estás produciendo los bienes y servicios para tú poder fortalecer tu moneda. Entonces, el ataque, la guerra contra una moneda, te ataca desde todos los flancos. Te cierro la posibilidad del mercado internacional, te cierro la posibilidad de que tú tengas cuentas para tú hacer intercambio de mercancía por dinero o de dinero por mercancía, y te cierro la posibilidad de que tú puedas fortalecerte económicamente, porque simplemente tienes una balanza de pago nula. ¿Qué es una balanza de pago? ¿Qué mide la balanza de pago? La balanza de pago mide tus exportaciones contra tus importaciones, y se habla de una balanza positiva cuando tus exportaciones son superiores a tus exportaciones son superiores a tus importaciones, pero te llevan a tener una balanza de pago casi nula, y eso te desmembra todo el sistema monetario. Es así. Bueno, creo que redondeamos bastante bien el tema. ¿No está por ahí, Carlito? Creo que salió. Bueno, entonces, nosotros podemos ver entonces que efectivamente la base de la economía, la conclusión que llegamos es que efectivamente sí, la base de la economía está en el mismo sistema monetario, y que la base de la base es la confianza. Entonces, si no hay confianza en el sistema,
evidentemente es muy difícil tener un sistema monetario robusto, un sistema monetario que sea operativo, eficiente y que viabilice el resto de los factores de la economía. Entonces, claro, en un medio o en unas circunstancias como las que nosotros vivíamos o vivimos todavía, porque no sé si realmente ya se levantaron todas las sanciones, creo que todavía no, donde tenemos un sistema monetario que está desconectado prácticamente del resto del sistema, ¿verdad? Entonces, es muy complicado tener una economía saludable, una economía donde haya un proceso de financiarización de la misma, no quiero que la confundan con el exceso de financiarización que dijimos hace rato, porque como dice el dicho, todo en exceso hace daño, pero la financiarización en el buen sentido de la palabra sí es importante. Porque ya es fundamental. inversión. Claro, porque si no, ¿cómo tú desarrollas la economía? Lo que te criticamos acá es el exceso de financiarización. Cuando el objetivo fundamental de la economía pasa de ser la producción de bienes y servicios a simplemente mover el dinero. Correctamente, pero en su etimología, la financiación financia la producción de bienes y servicios. O sea, normalmente si no hay financiación, no hay producción de bienes y servicios. Claro, entonces tú, la pequeña y mediana empresa, utiliza el apalancamiento financiero. En el programa pasado nosotros hablamos de la banca financiera porque hablábamos de la estabilidad del país, pero el apalancamiento es un empuje. Ellos usan apalancamiento financiero para financiar su capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El financiamiento de la materia prima, de la nómina, de lo que ellos necesitan dentro de su flujo operativo para generar bienes y servicios. Y después, con la rentabilidad que eso les genera, ellos pagan el capital y los intereses. Es decir, le pagan el crédito al banco y el banco recibe unos intereses, por eso también tiene su margen de utilidad. Pero la financiación, desde su etimología, está destinada al incremento de los bienes y servicios, algo que combate la inflación. Es correcto, es correcto. Bueno, y fíjate, en el caso de Venezuela, nosotros prácticamente nos quedamos sin financiamiento para la economía a partir del año 2017-18, creo que fue cuando se estableció el encaje legal en 100%, es decir, que todas las captaciones de la banca quedaban resguardadas en la cuenta del Banco Central para evitar que las diversas gavetas crediticias se alimentaran con ese dinero, para evitar, bueno, la espiral esa especulativa con el tema monetario y tal. Pero consecuencia de eso, bueno, podemos ver que aquí se paró la construcción de viviendas primarias, o sea, lo que ha habido es un mercado de viviendas secundarias golpeado también porque, bueno, obviamente con el tema de la gente que emigró, la falta de confianza en el país como un todo, entonces mucha gente estaba vendiendo, por supuesto eso baja los precios de los activos, en este caso de las propiedades. ¿Okay? Ahorita ha habido un pequeño cambio en la percepción, pero no es que ha habido gran entrada de nuevos compradores que te estimulen el aumento de precios de los inmuebles, sino es que ha habido un cambio en la percepción de los vendedores, una expectativa positiva de que van a ocurrir nuevos cambios o van a ocurrir cambios que van a permitir que los precios mejoren un poco, porque ciertamente estaban subvaluados, digámoslo así, de las propiedades como un todo. Sin embargo, eso no se va a concretar hasta que realmente entren en el mercado compradores que digamos que puedan alimentar esa oferta-demanda en una forma que permita que los precios suban o por lo menos que los precios se revaloricen de lo que espera la gente por sus propiedades. Eso todavía no ha ocurrido, pero se espera que ocurra. Bueno, fíjate que en este tema que estamos tratando de los cimientos de la economía, cuando los cimientos colapsan, se cae el edificio. Cuando el sistema monetario colapsa, se crea un efecto de inflación, que es un aumento sostenido en los precios, pero también hay efecto de deflación, en la cual hay una baja sostenida en los precios. Entonces, ¿qué sucede? Que el activo que a ti te costó $50,000 ahora cuesta 30 o cuesta 20. Entonces, si a mí me costó construir una casa $50,000 y ahora cuesta 20,000, eso se deflactó. Hay una deflación, pero eso congela la inversión. Los dos efectos son malos, porque la deflación congela la inversión y la inflación igualmente te genera a ti una caída del poder adquisitivo. Sí, en términos coloquiales, si a ti te cuesta más de lo que vale, no tiene sentido hacerlo. Ningún sentido hacerlo. Entonces, eso es importante lo que dice Stalin. Bueno, ahora sí, vamos a un corte
Y en la última parte, bueno, vamos a concluir y dar una, digamos, una especie de resumen, pues, de todo lo que hemos hablado hasta los momentos con relación al tema que nos atañe el día de hoy, que es el de los cimientos de la economía. Ya volvemos. Estamos de regreso en la cuarta y última parte de su programa Hablemos de Cristo y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio de San Agustín. Bueno, el programa del día de hoy lo llamamos Los cimientos de la economía. Y bueno, nuestro amigo Stalin, bueno, hizo una cátedra aquí hablándonos sobre elementos de la economía, del sistema monetario, del sistema financiero, que son importantes para que todo fluya de manera armoniosa, que eso es lo que se busca en una economía. Porque al final, ¿qué es lo que busca la economía, Stalin? No es la producción de bienes y servicios, de riqueza, la distribución de la misma, para que las personas tengan una mejor calidad de vida. No es eso de lo que se trata. Correctamente. Sí, es que precisamente la calidad de vida tiene que ver con el acceso a los bienes y servicios. Cuando tú compras una vivienda, pero a ti te funciona bien el internet, la electricidad, el servicio de aguas blancas, el servicio de aguas negras, la salud, la educación, eso es calidad de vida. Entonces, fíjate que el crecimiento económico, para que se convierta en desarrollo económico, ese crecimiento económico tiene que ir a lo social. ¿Qué significa de que el crecimiento económico vaya a lo social? Pues que toda esa masa de dinero que le entra a la economía, que hay crecimiento del ingreso de la nación, para que se convierta en desarrollo, tiene que ser que vaya a lo social, que inviertas en educación, que inviertas en salud, que inviertas en los servicios de agua, que inviertas en los servicios eléctricos, que inviertas en los servicios de internet, y eso genere un nivel de bienestar que mejore la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, entonces ya estamos logrando desarrollo de tipo económico. El crecimiento económico no es desarrollo económico. ¿Y qué pasa cuando esos cimientos fallan, entonces? Bueno, cuando fallan los cimientos, pues al fallar los cimientos significa que falló, colapsó el sistema monetario, y ocurre todo lo contrario. Te desmejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque se te hacen cada día más costosos los bienes y servicios. Te desmejora la calidad de vida porque se te hace más difícil accesar al médico. Te desmejora la calidad de vida porque ya comienza a haber la ausencia de docentes en los colegios de tus hijos, porque no hay la manera de generar ingresos para llevarlo a lo social. Entonces, puede haber crecimiento económico, pero no se puede llevar a lo social, porque el crecimiento económico se destina más al gasto público, más no a la inversión. Entonces hay un tema de gasto que consume el dinero, y ese dinero se genera o se convierte en inflación. Sí, fíjate, nosotros hemos podido observar, Stalin, en todos estos años de guerra económica. Antes era un tabú decir guerra económica, y te decían, chavista, estás hablando de guerra económica, eso no existe. Hoy, gracias a Dios, todo el mundo reconoce que el fenómeno de guerra económica existió, existe y es real. No fue un invento, no fue un cliché que usó el comandante Chávez o el presidente Maduro. Es algo real. Los Estados Unidos lo hacen, y lo hacen porque, bueno, es la forma de mantener su imperio, ¿okay? Sobre todo cuando hay países que se quieren salir del carril, digámoslo así, que representa la doctrina imperial. Nosotros siempre decíamos acá que el imperio es una mesa con dos patas, ¿okay? Una pata es, ciertamente, como todo imperio, tiene que tener un estamento militar poderoso, pero la otra pata que sustenta esa mesa es la parte económica. En este caso, el imperialismo usa el dólar como arma de guerra. Entonces, obviamente, ambas patas se retroalimentan y sostienen a la mesa que vendría a ser el imperio. Pero si una de las dos falla, cae todo. Por lo tanto, para ellos es muy importante mantener al sistema dólar como sistema hegemónico de control y de dominación a nivel global. Y cuando un paísito, digamos, no por disminuirnos a nosotros mismos, pero vamos a estar claros en el contexto de las naciones, Venezuela es un país pequeño, pretende ser libre, eso se vuelve peligroso porque es un mal ejemplo para el resto de los países. Entonces, cuando un país lo sanciona y aún así no colapsa, ¿ves? Como pudo haber colapsado cualquier país del mundo, hubiese colapsado, ¿verdad? Eso para ellos es sumamente peligroso porque da el traste con su poder imperial. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser
O sea, esa iniciativa tenía que ser desmontada. Ahora bien, yo considero, como venezolano, que me duele mi país, patriota, que entiendo la necesidad que puede haber de hacer una tregua con el enemigo para poder vivir y llevar adelante este país y vivir en paz y en relativa calma. Sin embargo, yo considero que nosotros perdimos una oportunidad, que podemos volver a retomar esa oportunidad de Stalin, pienso yo, si somos lo suficientemente inteligentes, pero perdimos también una oportunidad de demostrarle al país y al mundo que aún en medio de sanciones, con el sistema monetario cripto, ¿verdad?, podíamos dar al traste con todo ese, digamos, ese engranaje de medidas económicas coercitivas que intentó hacer Estados Unidos y que en algún momento logramos sortear, porque aquí hay que decirlo, durante un tiempo la economía se movió, y bueno, yo digo que todavía se mueve fuertemente gracias a la criptoeconomía, pero digamos de una manera más organizada, mejor orientada por el mismo Estado, ¿verdad?, usando el mismo Estado esas ventajas que tiene la criptoeconomía para poder desarrollar su financiamiento, su sistema financiero, y todos sus factores de la economía, ¿verdad? Y lo cual eso sí hubiese dado al traste con cualquier intento loco como ese que ocurrió el 3 de enero, porque en un país como Venezuela, con todas sus condiciones económicas funcionando al pelo, es muy difícil que los Estados Unidos se hubiesen atrevido a hacer digamos, esa infamia que ellos cometieron el día 3 de enero. Ahora bien, para completar la idea, porque es muy importante, porque se puede decir que, entonces perdimos la oportunidad y ya ahora no hacemos nada. No, o sea, ok, estamos en esta nueva circunstancia, en una circunstancia en donde estamos negociando con el enemigo, ¿okay? Hay que tener eso bien presente. Nunca podemos olvidar que ellos son el enemigo, nos mataron a nuestra gente, se llevaron a nuestro presidente, te guste o no te guste el presidente, se llevaron a nuestro presidente, y ellos reconocen que es el presidente, porque al reconocer a la vicepresidenta como presidenta encargada, lo dijo su secretario de Energía aquí, se llenó la bocota y le dijo presidenta encargada. Ella es presidenta encargada porque el Tribunal Supremo decretó por medio de una sentencia que ella es la presidenta encargada en funciones, porque el presidente de manera forzosa salió del cargo temporalmente. Por lo tanto, está reconociendo indirectamente que tienes un presidente secuestrado, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que entender eso. Entonces, nosotros no podemos desmayar ahorita en el objetivo, en pregonar, en tratar de llevar este mensaje, ¿verdad?, a todas las autoridades y al pueblo venezolano, de que nosotros tenemos que seguir por el camino de las cripto. Tenemos que desarrollar esa área de la economía, porque de acá al futuro, para evitar nuevas agresiones, para evitar depender demasiado de este actor que no es para nada confiable, volver a caer en la situación en donde estamos en un estado de minusvalía, ¿verdad? De minusvalía, porque eso es básicamente lo que estábamos. Sí. Nosotros teníamos una deficiencia, teníamos una desventaja, creo que esa es la palabra correcta, una desventaja que el enemigo aprovecha, como cualquier guerra, porque vamos a estar claros, uno que viene del campo militar, uno se formó militarmente, el enemigo siempre te va a atacar por donde eres más débil. O es que tú crees que el enemigo es tonto y bueno, aquí tiene unos misiles nucleares, y lo que dijimos al principio, ¿por qué no se meten con Corea? Corea supuestamente es un país pobre, pero tiene armas nucleares, entonces con ese no se meten, ¿ves? Tiene 5 submarinos nucleares ahí. Entonces el problema no es que tengan armas nucleares, el problema es que no las tengan. Ese es el problema. Problema es que no tengamos, nosotros no somos un país nuclear, aunque pudiéramos tener el debate, pero no, pudiera ocurrir el debate, pero no lo somos, y pero el no problema es que no lo seas, porque si no lo eres, eres más vulnerable. Pero suponte que ellos estratégicamente no nos iban a atacar desde el punto de vista, aunque ellos son locos, pueden hacer cualquier locura, porque es verdad, aquí la presidenta dice, bueno, es una potencia nuclear, no podemos hacer más nada, está bien, tienes razón, no puede hacer nada, pero sin ser potencia nuclear, ellos también miden bien antes de meterse donde se meten. ¿Entiendes? Ellos saben, bueno, esto tiene los sistemas obsoletos, los radares, estos acá no sirven, entonces ellos saben, y saben porque aparte tienen 8 años tratando de quebrarnos económicamente. Entonces, si nosotros no estuviéramos quebrados económicamente, no pueden lograr tan fácil esos objetivos.
Eso es lo que yo digo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en fortalecer nuestra economía de forma independiente y soberana, aunque no quiere decir que no hagamos negocio con ellos. Bueno, es importante, yo ahora mismo, Humberto, porque es lo que nos califica como persona, la humildad, ¿verdad? Pero voy a sacar a colación una frase del filósofo francés René Descartes, que fue publicado por allá en los años 1600, 1650. Como la canción esta, en los años 1600. Ajá, exactamente. Primero pienso y después existo. Entonces aquí, primero, como tengo el deber de pensar para poder existir, creo que se hicieron unos ensayos importantes con mucho éxito en el uso de la tecnología blockchain, pero que lo hemos abandonado. Entonces estamos abandonando una herramienta elemental del sistema monetario que puede convertirse en un sistema monetario paralelo y coadyuvar con el sistema fiat perfectamente, pero nos resguarda de la debacle económica, nos resguarda de los ataques de naturaleza financiera. Entonces, una vez tenemos la forma de resguardarnos, porque no se sabe cuándo nos vuelven a desconectar, hermano. Te vuelven a desconectar, te vuelven a sancionar, te vuelven... Los amigos que no nos ven, no pueden ver toda la cabina. Aquí tenemos al Che Guevara al frente. ¿Qué decía el Che, Stalin? Tú lo relacionado con lo que tú acabas de decir. El Che Guevara decía, te voy a ayudar, al imperialismo ni tantito así. No hay que creerle, pero ni tantito, o ni tantito, o ni tantico. No sé si él usa la... Bueno, el Che era argentino, es Sí, posible pero que él de vivió en hecho México, entonces, que vivió en México y lo de tantito es mexicano, ¿eh? Sí, ni tantito pero así. okay. Porque es verdad, o sea, lo que acabas de decir, no podemos confiar en ellos. No podemos confiar en los norteamericanos, lamentablemente, aunque no tengamos nada contra su pueblo. No, el pueblo es un pueblo hermano, un pueblo amigo, pero... Sí, pero los pueblos son responsables, Stalin, porque decir que los pueblos, no, pobrecito el pueblo, esa gente llega ahí porque el pueblo lo permite. Hitler no mató solo a los judíos. Es más, Hitler no mató a ningún judío. Claro, pero acuérdate que allá los existe... alemanes siguieron a Hitler y llevaron a ese loco donde está. Y mira las consecuencias que trajo. Y el pueblo norteamericano, aunque no tenemos nada en contra de ellos, pero ellos tienen que tomar conciencia también que no pueden tener ese loco al frente de la política de su país. Allá funciona la cosa distinta a través de los colegios electorales y tal vez el resultado numérico allá también, hermano. Tiene que haber cambios importantes. La Cámara de Representantes, mire, aunque yo te repito, no pertenezco a ninguna torda política, aunque yo no conozca nada de política porque no es muy fuerte, la Cámara de Representantes ha dado algunos pasos allá en los Estados Unidos y pudiera dar pasos agigantados, porque no puede ser que estén ausentes. Amiga, llegamos a los 10.000 likes ya en TikTok. Quiero aprovechar este espacio para reconocer el esfuerzo que está haciendo la hermana Delcy Rodríguez. Está haciendo su esfuerzo sobrehumano, es una mujer muy preparada en el tema académico, pero más allá está haciendo uso de su intelecto para poder conducir al país. Eso no la tiene fácil, entonces tiene que reconocer, hay que apoyarla. Hay que apoyarla, apoyar su esfuerzo, hay que apoyar ese esfuerzo que ella está haciendo. Hay que entender que hay cosas que a lo mejor, o sea, yo las puedo decir, porque yo soy un venezolano normal que está en una radio comunitaria, ella tal vez no. O sea, ella tiene que tener un estómago muchísimo más fuerte que el mío. Yo no me aguanto, yo le tengo que decir a los pedófilos esos que están en Estados Unidos lo que me provoca decirlo. A eso me refiero, la Cámara de Representantes no puede estar ausente, ellos tienen que tomar decisiones y me imagino... Caníbales en estos tiempos, entonces yo creo que eso debe tener una resulta en los próximos tiempos. Y yo digo que a principio del año que viene la Cámara de Representantes va a tomar decisiones importantes que van a generar cambios de naturaleza política en los Estados Unidos. Esperemos que sean para bien. Y esperemos que los que vengan no sean los mismos locos, pero disfrazados con piel de corderito, porque también pasa eso. Vamos a estar claros, demócrata y republicano es la misma vaina prácticamente. Cuidado si los demócratas no son peor en algunos aspectos.
O sea, por lo menos en lo que es su beligerancia contra Venezuela, contra la independencia, porque es que acuérdate lo que decíamos al principio, y eso ahí lo diplomático, bueno, tienen que estudiar esto mejor. Está el poder detrás del rostro, que ese no lo vemos, hermano. Ese es el que no se ve. Podemos intuir dónde está ese poder. Que por cierto, casi todo lo que han mencionado están en la lista. El Elon Musk, el Bill Gates. Dígame el Bill Gates. Era el best friend de... Yo no sé, yo que creo. Está metido en la lista, bueno, el tipo le pidió hasta antibióticos porque le pegó disculpen la palabra, le pegó una vaina a la esposa y le tenía que meter antibióticos en la arepa, ¿verdad? En la mañana, sin que la tipa se diera cuenta. Y se los pedía los antibióticos al Imagínate esto. Y el Elon Musk le preguntaba al Einstein que cuánto era el día donde la fiesta era la más salvaje en la isla esa famosa, la triste. Oye, el libertador no se equivocó cuando invocó moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces, ahí hay parranda de locos, hermano. Sí, ahí hay unas necesidades no cubiertas. Más bien que se creen perritos, eso que andan por ahí jodiendo, más bien tan risa. Los Terian. Bueno, tú sabes que eso viene desde más allá de Jesucristo, los Terian, porque dicen que hubo unos hombres que caminaban en cuatro patas así como animales. Sí, eso eran los Terian originales. Pero la locura es libre, cada quien es libre. El problema es... Eso no muerden esos perros. Claro, el problema es de la locura, es que tú te lleves consigo una cantidad de muertos inocentes. Ese es el problema de eso. Entonces, mira, hacemos voto, le hacemos un llamado a la hermana Delcy Rodríguez para que sea ampliado el mercado en la tecnología blockchain y lejos de haber dos exchange con licencia, hayan 20. Hermana Delcy, vamos a diversificar eso. Y el marco regulatorio, ojo, yo ahora mismo el marco regulatorio ya existe, ahora mismo ya hay una superintendencia que existe. Delcy, tú eres la primera mujer presidenta de este país y sé que la historia va a hacer las anotaciones de vida. Y dentro de esas anotaciones, Delcy, te estamos haciendo unas recomendaciones para que tú asumas la tecnología blockchain como un sistema financiero paralelo que le dé impulso al sistema monetario como está en el plan de la patria. En el plan de la patria ya reza textualmente en uno de sus capitales, de su contenido, de sus títulos, el uso de el petro. Tenemos como argumento la tecnología blockchain y es de verdad necesario, de imperiosa necesidad, de que sea diversificada en nuestra economía, porque para el futuro tenemos que fortalecernos. En vez de haber 2 licencias o 3, no sé cuántos hay ahora mismo, sí te pedimos, Delcy, que nos escuche y que otorguen 20 licencias. Eso sí, oye, que funcione la inteligencia económica de la patria, aunque sea, oye, de manera regular, y estas licencias se les otorgan a quien tienen que otorgárseles. Así es. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de la estación Radio Cultural Alameda, a mi amigo Stalin, a Elida, a todo el equipo de Criptoland y a todos nuestros seguidores. Gracias, ya sobrepasamos largo los 10.000 likes, casi 11.000. Gracias a ustedes, las personas que se conectaron, si les gustó el programa. Bueno, parece que sí, algunos. Y los que en YouTube más adelante lo pueden ver diferido, ahí también van a ver, por supuesto, un resumen bien chévere de este programa. Esperamos poder seguir transmitiendo para ustedes este contenido de manera regular y de manera también amena, de tal manera que todos ustedes se sientan entretenidos y al mismo tiempo orientados, informados y, ¿por qué no?, un poquito mejor formados al finalizar todo esto. Bueno, no queda más sino despedirme y los dejo con la última selección de nuestras canciones para el día de hoy y no sería más sino hasta la próxima semana.